Queridos hermanos, bienvenidos a nuestro canal una semana más. Este canal se llama Honrando a Jehová. Y eso es lo que intentamos hacer con cada vídeo que subimos. Antes de empezar con el estudio de la atalaya de esta semana, queremos agradecer a uno de nuestros suscriptores el mensaje que nos ha enviado poniéndonos en conocimiento que un canal que no es el nuestro está copiando nuestros vídeos y subiéndolos como suyos a su canal. Para nosotros es un inmenso placer poder ayudar a los hermanos que nos ven cada semana. Nos tomamos muy en serio la preparación del estudio de cada semana, y lleva bastante trabajo prepararlo para que esté puntual cada semana, por lo que nos es muy desagradable pensar que un hermano pueda aprovecharse de ese trabajo que con tanto cariño hacemos. Acudiendo a nuestra guía la Biblia, encontramos textos como Levítico capítulo 19 versículo 11, el cual dice así: No deben hurtar, y no deben engañar, y no deben tratar falsamente, ninguno, con su asociado. O Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10, en donde leemos: Ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Dicho esto, agradecemos a nuestro hermano que el contenido de nuestro canal sea de su agrado. Pero como leemos en Proverbios capítulo 22, versículo 4, el resultado de la humildad y del temor de Jehová es riqueza, gloria y vida. Hermano, en lo sucesivo, crea tu propio contenido, y no te aproveches del trabajo de los demás. Muchas gracias y pidiendo disculpas comenzamos el estudio. Esta semana estaremos considerando el estudio número 44, titulado Exploremos la palabra de Dios en todas sus dimensiones. Este consejo lo encontramos en Efesios capítulo 3 versículo 18, donde leemos: Sean plenamente capaces de comprender bien la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. El estudio de hoy consta de 16 preguntas, a las que iremos dando respuesta, apoyándonos en los textos bíblicos. En el artículo de hoy, haremos un recorrido, aprendiendo y comentando varios aspectos importantes sobre por qué hemos de tener un conocimiento profundo sobre las Escrituras. Tener ese conocimiento nos llevará a reflexionar sobre el propósito de Jehová. De esta forma, al conocer su propósito será más fácil ver e imaginar nuestro futuro. En el avance leemos: Podemos disfrutar mucho del estudio de la Biblia. Vale la pena que lo hagamos toda la vida, porque nos acercará cada vez más a nuestro Padre Celestial. En este artículo veremos cómo podemos examinar la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de la palabra de Dios. Vamos ahora con el estudio. La pregunta de los párrafos 1 y 2 dice así: ¿Cuál es la mejor manera de leer y estudiar la Biblia? Ponga un ejemplo. Vemos que leer y estudiar son dos cosas diferentes. Leer la Biblia es fácil, pero solo entenderíamos lo más básico y elemental. Pero si queremos llegar a tener un entendimiento y un conocimiento exacto, hemos de estudiar la Biblia y esto es más complicado. Al estudiar la Biblia llegaremos a tener un conocimiento sobre los detalles, sobre cómo se relacionan las partes del mensaje entre sí, y lo más importante, por qué creemos lo que creemos. Estudiar la Biblia nos lleva a entender lo que creemos y así poder compartir ese entendimiento. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 3, dice así: ¿Qué les animó Pablo a hacer a sus hermanos cristianos, y por qué? Esta pregunta está basada en Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 19. Los escuchamos, y dicen así: Por esa razón, me arrodillo ante el Padre, a quien toda familia en el cielo y en la tierra le debe su nombre. Oro para que mediante su abundante gloria, Él permita que la persona que ustedes son en su interior sea fortalecida con el poder del Espíritu de Él, y para que mediante la fe de ustedes, el Cristo resida en sus corazones con amor. También oro para que estén bien arraigados y establecidos en el fundamento, a fin de que con todos los santos sean plenamente capaces de comprender bien la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor del Cristo que supera el conocimiento,
para que se les llene de toda la plenitud que Dios da. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. En el texto, hemos leído, como Pablo nos animó a todos los cristianos a estudiar la palabra de Dios con empeño. Pablo, cuando usó las expresiones anchura, longitud, altura y profundidad, refiriéndose a cómo debemos entender las Escrituras. Quería decir que hemos de tener un entendimiento, y un conocimiento, completo y exacto de todos los detalles de la palabra de Jehová. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado Exploremos las verdades bíblicas más profundas. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 4. ¿Qué podemos hacer para acercarnos más a Jehová? De algunos ejemplos. Como hemos visto antes, el estudio y entendimiento de la palabra de Jehová nos acerca más a Él. No debemos de conformarnos con tener un conocimiento superficial. Por lo tanto, para lograr ese conocimiento detallado de la Biblia, podemos organizar un estudio personal que con seguridad nos acercará más a Jehová. Poniendo algunos ejemplos, podemos investigar cómo Jehová les demostró su amor a sus siervos en la antigüedad, y cómo nos ama a nosotros también. Podemos estudiar el sistema que Jehová estableció en Israel para que lo adoraran, comparándolo con el que existe hoy en día. O podemos analizar a fondo las profecías que Jesús cumplió durante su vida y ministerio. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 5. ¿Qué tema le gustaría investigar como proyecto de estudio personal? Es complicado decir que nos gustaría estudiar, porque cada cual tiene una preferencia. De hecho, se les preguntó a un grupo de buenos estudiantes cuáles eran sus preferencias, y cada uno dijo algo diferente. Pero afortunadamente tenemos ayuda de parte del esclavo fiel, a través de publicaciones como el Índice de Publicaciones de la Watchtower, o Guía del Estudio para los Testigos de Jehová. Estas publicaciones nos ayudarán a conseguir lo que leemos en Proverbios capítulo 2, versículos 4 y 5, donde nos dice: si sigues buscando esto como si fuera plata, y vas siempre en su búsqueda, como si fueran tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y encontrarás el conocimiento de Dios. Muchas gracias. Muy bien. Acabamos aquí el primer subtema. Por el momento, hemos visto que leer y estudiar son dos cosas diferentes. Leer la Biblia es fácil, pero solo entenderíamos lo más básico y elemental. Pero, si queremos llegar a tener un entendimiento y un conocimiento exacto, hemos de estudiar la Biblia. Haciendo un estudio de la Biblia, llegaremos a tener un conocimiento sobre los detalles, y sobre cómo se relacionan las partes del mensaje entre sí. El estudio y entendimiento de la palabra de Jehová nos acerca más a Él. Para lograr ese conocimiento, podemos organizar un estudio personal, que con seguridad nos acercará más a Jehová. Podemos ayudarnos de publicaciones como el Índice de Publicaciones de la Watchtower o la Guía del Estudio para los Testigos de Jehová. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado Reflexionemos sobre el propósito de Dios. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 6. Esta pregunta tiene dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿qué diferencia hay entre un plan y un propósito? Imaginemos que queremos llegar desde donde estamos hasta una ciudad determinada. Podemos trazar un plan, que detallaría por ejemplo, la distancia a recorrer, el vehículo que utilizaríamos, cuánto gastaríamos, dónde pararíamos a descansar, etc. En cambio, un propósito es saber a dónde queremos llegar, sin importar cómo lo hagamos, sin importar el coste, el vehículo, la distancia, ni el trayecto. Lo importante es que lleguemos a ese destino, sea como sea. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta 6, dice así: ¿por qué puede decirse que el propósito de Jehová para el hombre y la tierra es eterno? Esta pregunta está basada en Efesios, capítulo 3, versículo 11. Lo escuchamos, y dice así: Esto concuerda con el propósito eterno que Él estableció en relación con el Cristo, Jesús nuestro Señor. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Jehová tiene un propósito eterno para nosotros, y lo va a cumplir. Por lo tanto,
La visión de hacia donde va el mundo está clara. Ahora bien, la forma de llegar a ese fin puede ir alterándose según las circunstancias. Como leemos en Efesios capítulo 3, versículo 11. Esto concuerda con el propósito eterno que Él estableció en relación con el Cristo, Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, los cristianos de hoy en día, sabemos que pase lo que pase, Jehová siempre tiene éxito. En Proverbios capítulo 16 versículo 4 leemos: Jehová ha hecho que todo contribuya a su propósito. Y el propósito de Jehová es eterno. Muchas gracias por el comentario. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 7. ¿Cómo modificó Jehová la manera de hacer realidad su propósito cuando Adán y Eva se rebelaron? Como esta pregunta está basada en Mateo capítulo 25 versículo 34. Lo escuchamos, y dice así. Entonces el rey les dirá a los que están a su derecha: Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Hemos visto antes el significado de la palabra propósito. Sabemos que Jehová tenía un propósito para los humanos en la tierra, y era como dice en la primera parte de Génesis capítulo 1 versículo 28. Además, Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella. Por lo tanto, el propósito de Jehová sigue siendo el mismo, pero al pecar Adán y Eva, Jehová tuvo que cambiar la manera de realizarlo. Decidió que establecería un reino en el cielo, envió a su Hijo primogénito a la tierra, el cual dio su vida para rescate de todas las personas. Por lo tanto, vemos que el propósito de Jehová no ha cambiado, solo ha tenido que modificar la forma de llegar hasta ese propósito. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 8. Esta pregunta tiene dos partes, A y B. La parte A dice así. ¿Cuál es el tema de la Biblia? El tema principal de la Biblia es: Jehová vindicará su nombre, cuando haga realidad su propósito para la tierra, mediante su reino en manos de Cristo. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta 8 dice así. Tal como se explica en Efesios capítulo 1, versículos del 8 al 11, ¿qué más conseguirá Jehová? Esta pregunta está basada en Efesios capítulo 1, versículos del 8 al 11. Los escuchamos, y dicen así. Él nos mostró esta bondad inmerecida en abundancia con toda sabiduría y entendimiento, dándonos a conocer el secreto sagrado de su voluntad. De acuerdo con lo que le agrada, Él mismo se propuso establecer una administración cuando se cumplieran los tiempos fijados, para reunir todas las cosas en el Cristo, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Sí, en Él, con quien estamos en unión y fuimos nombrados herederos, al haber sido escogidos de antemano, según el propósito del que cumple todas las cosas como Él decide hacerlo, de acuerdo con su voluntad. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. En el texto, nos aclara que Jehová nos da a conocer el secreto sagrado de su voluntad. O sea, conseguirá que todos los seres inteligentes, tanto en el cielo como en la tierra, formemos una familia unida y que todos reconozcamos lealmente su autoridad como soberano. En Isaías capítulo 46, versículo 10, leemos: Desde el principio, yo predigo el final, y desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho. Yo digo, mi decisión se mantendrá. Por lo tanto, esperemos con paciencia hasta ver cómo Jehová cumple su propósito. Muchas gracias. Muy bien. Acabamos aquí el segundo subtema. Por el momento, hemos visto cómo Jehová tiene un propósito para la humanidad, y que pase lo que pase ese propósito, se va a cumplir. Podrá haber cambios o imprevistos en el camino hacia ese propósito, pero al final se cumplirá lo que se cita en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde leemos. Además, Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella. Por lo tanto, tengamos fe y paciencia, porque el propósito de Jehová es que formemos una familia unida,
Y que todos reconozcamos lealmente su autoridad como soberano. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado Imaginemos nuestro futuro. Pasemos a la pregunta del párrafo 9. ¿Cuánto sabemos del futuro leyendo la Biblia? Desde el comienzo de la creación, en el jardín de Edén, Jehová ya profetizó cosas que pasarían miles de años más tarde. Por lo tanto, la Biblia es una fuente de información sobre las cosas que aún han de venir. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 10, se hace una profecía, que se cumplirá dentro de más de 1000 años. Y esta no es la única, la Biblia da muchos detalles de lo que sucederá en el futuro. Por lo tanto, estudiemos la Biblia y estemos atentos a todas estas profecías. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 10. Esta pregunta tiene dos partes, A y B. La parte A dice: ¿qué sucesos tendrán lugar pronto? En la Biblia, se profetizan varios sucesos que van a tener lugar dentro de poco. En primer lugar, como se cita en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. Las naciones proclamarán paz y seguridad. Entonces la gran tribulación comenzará de manera repentina. Después, como leemos en Mateo capítulo 24, versículo 30. Tal vez se produzcan fenómenos sobrenaturales cuando se vea al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Más tarde, según leemos en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 33 y el 46. Jesús juzgará a todas las personas y separará a las que son como ovejas de las que son como cabras. Estos irán a la destrucción eterna, pero los justos irán a la vida eterna. Viendo que todas estas profecías se cumplen, Satanás no se quedará quieto, y como leemos en Ezequiel capítulo 38, versículos 2, 10 y 11. Incitará a una coalición de naciones, que la Biblia llama Gog de la tierra de Magog, para que ataque al pueblo de Jehová. Por último, como leemos en Mateo capítulo 24, versículo 31. Se reunirá en el cielo al resto de los cristianos ungidos. Allí se unirán a Cristo y a sus ejércitos celestiales para combatir en la guerra de Armagedón, que pondrá punto final a la gran tribulación. Después de todo eso, comenzará el reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra, como se profetiza en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Muchas gracias por el comentario. La parte B, de la pregunta 10, dice así: ¿cómo podemos preparar nuestra mente y nuestro corazón? En Isaías, capítulo 26, versículo 20, leemos: Anda, pueblo mío, entra en tus cuartos interiores y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete por un breve momento hasta que la furia haya pasado. Los verbos que aparecen en este versículo, anda, entra, cierra y escóndete, están en modo imperativo, es decir, son mandatos. Por lo tanto, nuestra supervivencia dependerá de que seamos obedientes y sigamos las instrucciones que Dios nos da. Estas instrucciones nos llegarán mediante la congregación. Por esta razón, debemos acostumbrarnos desde ahora a obedecer de corazón la guía que estamos recibiendo. De esta forma, nos aplicaremos lo que leemos en Sofonías capítulo 2, versículo 3, donde nos dice: Busquen a Jehová todos ustedes, los mansos de la tierra, los que obedecen sus justos decretos. Busquen la justicia, busquen la mansedumbre. Probablemente se les oculte durante el día de la furia de Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. ¿Qué significa para usted la perspectiva de vivir eternamente? Para cada uno de nosotros, esta pregunta tendría una respuesta diferente. Pero, lo que sí es seguro, es que tras una eternidad viviendo en el paraíso, tendremos un conocimiento inmenso sobre Jehová. Aún así, como leemos en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, donde nos dice: Él lo ha hecho todo hermoso a su debido tiempo. Hasta ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, con todo,
La humanidad nunca comprenderá totalmente las obras que el Dios verdadero ha hecho. Con estas palabras, se nos dice, que aunque hayamos vivido una eternidad en el paraíso, aún nos quedará mucho por aprender. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. Por el momento, hemos visto cómo en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 10, se hace una profecía, que se cumplirá dentro de más de 1000 años. Y esta no es la única. En la Biblia se profetizan varios sucesos que van a tener lugar dentro de poco. Por ejemplo, se profetiza la proclamación de paz y seguridad por las naciones. Se profetizan fenómenos sobrenaturales. Se profetiza sobre cómo Jesús juzgará a todas las personas, y separará a las que son como ovejas, de las que son como cabras. También se profetiza, cómo Satanás incitará a una coalición de naciones para que ataque al pueblo de Jehová. Después de eso también está profetizado que Cristo y sus ejércitos celestiales combatirán en la guerra de Armagedón. Y después de todo eso comenzará el reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra. Viendo todas estas profecías, la Biblia también nos da instrucciones de cómo podemos protegernos llegado ese día. Entramos ahora en el cuarto subtema, titulado Levantemos la mirada a los cielos. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. ¿Cómo podemos levantar la mirada a los cielos? De un ejemplo. Por mucho que imaginemos, será muy difícil que nos hagamos una idea de la gloria de Jehová en su trono. Pero si leemos los libros de Daniel, Isaías, Ezequiel, o Juan en su libro del Apocalipsis, veremos cómo ellos en ciertas ocasiones tuvieron visiones de cosas grandiosas, y así podremos imaginar cómo será el día en el que nosotros veamos esas cosas maravillosas. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Cómo se siente al pensar en la labor de Jesús en los cielos? Como esta pregunta está basada en Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16, los escuchamos. Y dicen así. Así que en vista de que tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra declaración pública acerca de Él. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Así pues, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida, para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitamos ayuda. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Ante todo, deberíamos de sentirnos agradecidos. En el texto, se nos recuerda que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Y en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 14 leemos. El amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que hemos llegado, que un hombre murió por todos. Por lo tanto, pensemos cada día en lo que Jehová y Jesús hicieron para que podamos tener y mantener y disfrutar de la promesa que nos ha hecho. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 14. ¿Cuál es una de las mejores maneras de demostrarles gratitud a Jehová y Jesús? La mejor demostración de gratitud es que cada uno de nosotros sigamos haciendo el trabajo que Jesús comenzó cuando estuvo en la tierra. Este trabajo es la predicación. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 leemos. Esto es bueno y agradable a los ojos de nuestro Salvador, Dios, pues su voluntad es que toda clase de personas se salven, y lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad. Meditando en estas palabras, aprovechemos cualquier ocasión, formal o informal, para dar testimonio del reino de Jehová. Muchas gracias. Muy bien. Acabamos aquí el cuarto subtema. Por el momento, hemos visto que debemos de sentirnos agradecidos. Porque según leemos en Hebreos capítulo 4 versículos del 14 al 16, un gran sumo sacerdote ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y se nos recuerda que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Por lo tanto, la mejor demostración de gratitud es que cada uno de nosotros sigamos haciendo el trabajo que Jesús comenzó cuando estuvo en la tierra. Por lo tanto, sigamos predicando allá donde tengamos ocasión. Entramos ahora en el quinto y último subtema titulado Disfrutemos explorando la palabra de Dios. Pasemos a la pregunta del párrafo 15, dice así. De acuerdo con Salmo capítulo 1 versículo 2, ¿qué nos hará felices? Como esta pregunta está basada en Salmo capítulo 1 versículo 2. Lo escuchamos, y dice así. Sino que disfruta con la ley de Jehová. Día y noche lee su ley y medita en ella. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. El salmista, en el texto que hemos leído, nos dice que una persona feliz es aquella que disfruta con la ley de Jehová. Por lo tanto, disfrutemos del estudio de la Biblia y saquemos todo el jugo y sabiduría que nos pueda dar. De esta forma conoceremos más profundamente a Jehová y sus leyes. Muchas gracias. Pasemos a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 16. ¿Qué examinaremos en el siguiente artículo? Examinaremos una de las verdades más profundas. El gran templo espiritual de Jehová, que Pablo describió en su carta a los cristianos hebreos. Muchas gracias. Ahora tenemos 3 preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta de repaso dice así. ¿Cuál será el resultado final cuando Jehová cumpla su propósito? Cuando acabe la gran tribulación, comenzará el reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra, como se profetiza en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso dice así. ¿Qué nos revela la Biblia sobre el futuro? En un futuro próximo, nuestra supervivencia dependerá de que seamos obedientes y sigamos las instrucciones que Dios nos da. Estas instrucciones nos llegarán mediante la congregación. Muchas gracias. La tercera y última pregunta de repaso dice así. ¿Cómo podemos levantar la mirada a los cielos? Cuando leemos los libros de Daniel, Isaías, Ezequiel o Juan en su libro del Apocalipsis, vemos cómo ellos tuvieron visiones de cosas grandiosas. Nosotros ahora podemos imaginar cómo será el día en el que nosotros veamos también esas cosas maravillosas. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 45. Será la primera Atalaya del año 2024, correspondiente a la semana del 1 al 7 de enero de 2024. Tiene como título: Aprecie el honor de adorar a Jehová en su templo espiritual. Y está basado en el texto de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, que dice: Adoren al que hizo el cielo, la tierra. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.